Muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz día del amor y la amistad. Estamos empezando ya nuestra clase de discipulado. Betty, ¿cómo estás? Familia García Galindo, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Lulú, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es el día del amor y la amistad, pero también es el día del Señor, ¿verdad? Cada día es el día del Señor y estamos expectantes de lo que Dios nos va a hablar este día, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Patti, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida hermanita, que bueno, ya estás aquí, igual que mis otros hermanos, esperamos que se sigan conectando, aunque sabemos que hoy es un día festivo, pero eso no nos limita para seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Hola Berta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida también, toda la familia, ¿cómo están? Dios es bueno. Sí, así es, Patti. Dios es bueno y siempre tiene una palabra para todos nosotros. Apo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos también la familia Mendoza. Que Dios los bendiga grandemente también. Vamos a continuar con la clase de los dones del Espíritu Santo. Y el día de hoy toca el tema vamos a estudiar el don de profecía, ¿sí? El don de profecía. Les mandamos un fuerte abrazo en este día, Día del Amor y la Amistad. Sabemos que Dios es amor y en su infinito y gran amor Él nos enseña más su palabra aún en este día, ¿sí? Que nada nos limita a aprender más del Señor. Bueno, pues vamos a orar, ¿les parece? Y pedirle al Señor que nos enseñe más y más, porque cada vez Él nos da más luz en medio de la luz de su palabra. Bendito Padre, te damos gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que diligentemente te buscan, Señor, para gozarse, para deleitarse en tu palabra. Porque tu palabra dice, Señor, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y nosotros nos deleitamos en tu palabra, bendito Dios, porque tu palabra es pasar tiempo contigo, Señor, escuchando, Señor, tu consejo, las indicaciones que tienes en la Escritura para tus hijos, para que vivamos, Señor, en esta vida que nos tocó vivir, comprobando la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, muy buenas noches. Ya estás aquí. Qué gusto me da. La familia dice familia. Bueno, son bienvenidos todos. Qué bueno, están aquí. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Saludos a Iván. Bendiciones. Bueno, la palabra de Dios dice nuevamente recordando. Bendiciones también, Bertita. Bendiciones. Dice así, Primera de Corintios capítulo 12. Dice el Señor. Dice Dios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No tenemos que ignorarlos, ¿sí? Tenemos que anhelarlos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y aquí nos dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Es decir, necesitamos de los dones del Espíritu Santo. La iglesia necesita de los dones del Espíritu Santo. Y hemos aprendido de que el Espíritu Santo nos da la manifestación del don que Él nos quiera dar, ¿verdad? Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Entonces, dice aquí, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu Santo, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, que es el tema de la clase de hoy, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, es decir, cada uno de los miembros de la iglesia.
y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuáles son los dones que Él te ha dado? Los que Él te haya querido dar, ¿sí? Los que Él te haya querido dar. Y todos nosotros, como el cuerpo de Cristo, representamos a Cristo en su plenitud aquí en la tierra. Amén. Cristo, cuando anduvo entre nosotros, entre los hombres, entre los seres vivos, ¿sí? En Él estaban fluyendo todos los dones del Espíritu Santo. Bien, ahora los dones del Espíritu Santo fluyen en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? No para una sola persona, como cuando el Señor Jesús los tenía en sí mismos, ¿sí? Sino en el cuerpo de Cristo según el Espíritu Santo quiere. Esto es como Él quiere repartir a cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca del don de profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es hablar el mensaje revelado por Dios. Significa también hablar de parte de Dios. Significa también proclamar a Dios. ¿Sí? Ahora bien, el don de profecía no es lo mismo que el oficio de profeta. Tanto la profecía como el oficio de profeta habla, ¿sí?, de sucesos que van a acontecer, es decir, habla del futuro, hablan del futuro, ¿sí? Bien, el don de profecía es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Para edificar, para consolar, para exhortar a la iglesia, y es otorgada a algunos miembros del cuerpo de Cristo. Es otorgada a los discípulos del Señor Jesucristo. A los discípulos del Señor Jesucristo. Sí, pues es importante ser discípulo del Señor Jesucristo, porque tú no vas a poder identificar, si no eres discípulo, no vas a poder identificar qué fue lo que el Espíritu Santo te dio. Y se requiere para tener los dones del Espíritu Santo, es decir, para que el Espíritu Santo manifieste sus dones, haber sido lleno del Espíritu Santo. Y previo a esto, ser un hijo de Dios, ¿sí? Y un discípulo de Cristo Jesús. Vamos a hablar un poco acerca del oficio de profeta para que podamos diferenciar entre el oficio del profeta y el don del Espíritu Santo. Bien, vamos al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. A ver si te lo encuentro. Profeta Jeremías capítulo 1, versículo 4. Uy, la luz no me ayuda. Aquí está. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 9. Y dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, a mí no, al profeta Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice el profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta es voluntad de Dios. Y yo dije, es decir, Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, dice el profeta Jeremías, no digas, yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dice el versículo 8, no temas delante de ellos, porque
contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dijo el profeta Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, edificar, edificar al pueblo de Israel. ¿Sí? Edificar y plantar la palabra de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces Dios le dice al profeta Jeremías que desde antes que naciera, él ya había sido elegido para ser un profeta de Dios, para hablar las palabras que Dios le diría que dijera al pueblo de Israel. Amén. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Vamos ahora al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. ¿Sí? Muy bien, aquí lo tenemos. Y vamos por favor al capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 5. Entonces, dice así, me dijo, ¿quién? Dios a Ezequiel. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. El profeta Ezequiel dice que el Espíritu Santo entró en él. Y dice, y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes, o sea, a personas, a un grupo de personas rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Este es el oficio de profeta. Los dones del Espíritu Santo en este tiempo no estaban funcionando. ¿Sí? Esto es el oficio de profeta. Dios ponía las palabras, sus palabras, en la boca de sus siervos para que le hablaran al pueblo de Israel. Hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenido. Vamos ahora a leer un poco acerca del profeta Zacarías. ¿Sí? Zacarías. Aquí está. Vamos al capítulo 1, versículo, vamos a leer del 1 al 3. Y estamos dándonos cuenta de que los profetas, en el oficio de profeta, hablando del oficio de profeta, ¿sí? Que esto se daba en el Antiguo Testamento, eran estos varones, y por ahí anda una que otra profetisa también, ¿sí? Entre ellas Débora, ¿sí? Que hablaban la palabra que Dios les decía que hablaran al pueblo de Israel. Bueno, libro del profeta Zacarías capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí le estaba
Era un mensaje donde Dios estaba exhortando al pueblo a buscar a Dios para que Dios se pudiera acercar a ellos, ¿sí? Entonces estos, entre otros mensajes, ¿sí? Era lo que Dios le hablaba a los profetas para exhortar, para hablarle al pueblo de Dios. Antes ellos no tenían las escrituras como las tenemos tú y yo, ¿sí? A ellos Dios les hablaba por medio de sus profetas. Uno de ellos también fue Daniel, otro de ellos también fue Isaías, Moisés, ¿sí? Fue un profeta de Dios, ¿sí? Entre otros más, ¿sí? Bueno, vamos ahora por favor al libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Aquí está. Vamos a leer al capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, hablando el profeta Ageo, y le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, que sí que estaban desanimados. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu Santo estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es? El Señor Jesús. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mira, dice el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor. ¿Sí? Dios hablando a través de sus profetas para animar, para exhortar, para levantar a su pueblo cada vez que éste lo busca, cuando está desanimado, para exhortarlo a volverse a Dios, para exhortarlo a seguir el camino del Señor, porque Dios prometió estar con su pueblo cuando éste le busca de veras, con un corazón sincero. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Bueno, entonces, el profeta habla de parte de Dios, lo que el pueblo necesita oír, no lo que el pueblo quiere oír, no las palabras lisonjeras que endulzan la mente, no. El profeta de Dios va a hablar lo que Dios quiere decir. Amén. El profeta habla de parte de Dios, lo que el pueblo necesita oír para volverse a Dios. El mensaje se autentiza con el cumplimiento de las palabras de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a otra escritura. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Estamos diferenciando lo que es el don de profecía y el oficio de profeta. Que el oficio de profeta Dios lo había, lo usaba, por decirlo de esta manera, en el Antiguo Testamento.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Dice así: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿En la boca de quién? En la boca del profeta. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, dice Dios, yo le pediré cuenta. Ay, Señor, alabado sea el Señor. Cuando Dios nos da un mensaje, y si nosotros ignoramos el mensaje de Dios, Dios nos va a llamar a cuentas. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra para vivirla y no dejar pasar los dichos de tu boca. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, Dios nos prueba para saber si lo amamos o no, con todo el corazón y con toda nuestra alma. Dios nos prueba, nos da un mensaje y después, ¿qué crees? Viene la prueba, a ver si comprendimos el mensaje y estamos obedeciendo la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 13. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Dice así: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, ¿se acuerdan? Que Daniel soñaba y luego Dios le daba la interpretación. Esto es parte, esto viene del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle. Es decir, si se levantara en medio de nosotros un falso profeta, diciéndonos, en este caso, esta palabra era para los israelitas, pero podríamos escuchar a alguien que se dijera profeta y que tratara de desviarnos del camino del Señor. Aquí viene una prueba para ver qué tanto hemos recibido la palabra de Dios y qué tanto la vamos a obedecer. Y dice en el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta. A este profeta está diciendo algo que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces cierras tus oídos y no recibes el mensaje. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sí? Hay una escritura que habla acerca de los falsos profetas y Dios le dice al pueblo, si ustedes hubieran pasado tiempo en lo secreto de mi corazón, ustedes sabrían que yo no dije eso. Sí, es necesario, hermanos, dejarnos guiar por la palabra de Dios. Ahora en nuestro tiempo, dejarnos guiar por la palabra de Dios, crecer espiritualmente para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Un niño espiritual, hermanos, se come todo. Pero aquellos que ya hemos alcanzado algo de madurez, tenemos los sentidos ejercitados, con un poco más de conocimiento para no dejarnos engañar. ¿Sí? Amén. Entonces es importante conocer la palabra de Dios, discipularnos para no dejarnos engañar. Cuando llegare alguien que se dice profeta a tratar de desviarnos del camino del Señor.
Entonces Dios nos prueba a ver cómo reaccionamos, ¿verdad? Cómo reaccionamos. Y aquí mismo, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, vamos a ver qué dice Dios acerca de los falsos profetas. Deuteronomio 18, versículo 20. Vamos a leer del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, ¿está hablando Dios? A quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, dice Dios en su palabra. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Versículo 22. ¿Cómo la conoceremos? Es una pregunta muy buena que se le puede hacer a Dios, ¿verdad? Versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No tengas temor si te dijo algo que no está en las escrituras. No hagas caso. ¿Amén? Por ejemplo, una ilustración. Si te dijeran, me dijo Dios que te casaras que tu hijo se tenía que casar con la hija de alguien que no es muy cristiano o que Dios no te lo ha revelado a ti ni a tu hija, entonces no escuches esas palabras, ¿sí? Dios tiene que hablarte a ti, ¿sí? Hola, Eve, ¿cómo estás, hijita? Bienvenida. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches, bienvenida. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Recuerdo en broma, una vez un hermano se acerca al pastor Joaquín y le dice, hermano, todavía no era pastor, hermano, Dios me dijo que me prestaras X cantidad de dinero. Y entonces, graciosamente, le contestó el pastor, ahora Joaquín, y le dijo, pues a mí también me habló y me dijo que no te lo prestara, porque eso no está sustentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no pediremos dinero prestado porque somos esclavos de aquel a quien le pedimos dinero. Buenas noches, Janet, un abrazo para ti. Saludos a mi hermanita Janet, Aide. Muy buenas noches, bienvenidas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Muy bien, bien. Entonces, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, 31. Y ahorita llegamos, ¿eh? Jeremías 23, 31. Dice así, 31 y 32. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hay falsos profetas, y Dios lo dijo, que en los postreros tiempos se levantarían falsos profetas y falsos cristos. A esos no los debemos de escuchar, ¿sí? A esos no los debemos de escuchar. Muy bien. Vamos entonces a Mateo capítulo 11, versículo 11. Vamos a ver
¿qué dice esta escritura tan importante que nos revela, ¿sí? Que nos revela que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Mateo capítulo 11, versículo 11. Dice así: de cierto os digo, y aquí está hablando el Señor Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, mayor es que Juan el Bautista. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es lo que arrebatan? Arrebatan el reino de los cielos, ¿sí? Arrebatan el reino de los cielos, lo toman. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley, nuevamente, léelo, lo que dice la palabra de Dios. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita. Estamos en Mateo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver otra cita bíblica que habla de esto mismo. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 16. Aquí también lo dice. 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿A dónde quieren entrar? Al reino de los cielos. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Ahora bien, sigamos con el tema. Ahora bien, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Sí? Vamos a segunda de Pedro. Vamos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Se nos enseña en la Biblia, en las Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética más segura es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, ¿sí? Porque estamos en un mundo de tinieblas, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque somos hijos de luz. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para unos cuantos, hermanos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía que viene de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos, o sea, hombres, santos hombres apartados para Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ellos, hombres, escribieron las Escrituras y estos santos hombres de Dios, no cualquiera, estos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos la palabra profética más segura. La palabra es como el ancla.
no nos permite que nos movamos de un lado a otro sin ningún control, sin ningún límite. La palabra de Dios es lo más seguro. La palabra de Dios inclusive va a, a ayudarnos a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y aún los profetas, siendo hombres, ¿sí? Siendo hombres, algunos tal vez escucharon el mensaje de Dios y no pudieron compartirlo por ser personas humanas, ¿sí? Se puede comprender, pero tenemos la palabra profética, la más segura. Entonces, si nosotros nos tomamos de la palabra profética más segura, que son las escrituras, estamos caminando por terreno seguro. Y Dios no quiere que desechemos las profecías. Dios no quiere, pero ha habido un abuso de las profecías. Los falsos profetas, para endulzar el oído, ¿sí? Dicen palabras infladas para engañar, para hacer caer a, a los indoctos y aún a los que reciben algún mensaje sin verificar si está en la escritura o no está en la escritura. Tenemos que ser diligentes, ¿sí? Amén. Bien, ahora entonces hablemos del don de la profecía. El don de la profecía, recordemos que es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Ahí les va la clave. Para edificar, para consolar, para exhortar a la iglesia del Señor. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 14, vamos hacia allá, vamos a ver la escritura, todo lo que se enseñe tiene que estar soportado en las escrituras. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? No es para que te presten dinero. No es para que tu hija se case con alguien que ni siquiera está en los planes de tu hija o de tu hijo. No, no nos debemos de dejar engañar por los falsos profetas. Debemos de guiarnos por la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Bien, también aquí en el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Eso lo vamos a estudiar después. El que habla en lengua extraña. Pero el que profetiza, edifica, construye a la iglesia. Y no se refiere a los muros, sino a los miembros de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Edifica el cuerpo de Cristo. Y este don lo podemos ver en los maestros, ¿sí?, que enseñan la palabra. Lo podemos ver en los pastores, lo podemos ver en los apóstoles, lo podemos ver en otros ministerios, ¿sí? Pero especialmente con los maestros, con los pastores. Se puede ver lo que dice aquí la escritura: pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Vamos a ver una escritura que habla acerca de esto. Vamos al libro a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así: y él mismo, es decir, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles. Estos son los ministerios, ¿sí? Los ministerios. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este grupo de ministerios también tiene y necesita, y lo debe de tener, los dones del Espíritu Santo, según el Espíritu Santo quiere dar, según
el ministerio de cada quien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, este ya es el ministerio, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con la finalidad de perfeccionar, porque estamos en proceso de perfección, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los apartados de Dios, a los suyos, a los de Dios, a sus hijos. ¿Para qué, Señor? Para la obra del ministerio, para que ellos también estén en el ministerio, ¿sí? En el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, Dios lo está edificando, lo está construyendo, amén, para la obra del ministerio, al fin que estos hermanos a su vez edifiquen a otros y estos a otros, y así la obra de Dios no se detiene. Amén. ¿Hasta qué momento, Señor? ¿Hasta qué momento? Aquí está, versículo 13. Hasta que todos, de ahí estamos tú y yo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Seguimos, hermanos, edificando. Dios nos sigue edificando. Dios nos sigue edificando en el conocimiento de su Hijo. Dice aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud. Hoy, Señor, alabado sea tu nombre. A un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Para qué, Señor? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño es fluctuante, se deja llevar por cualquier corriente de doctrina, por cualquier corriente de enseñanza, ¿sí? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, hoy es el día del amor y la amistad, sino que siguiendo la verdad en amor, no a bibliazos, no a garrotazos, seguir la verdad en amor, crezcamos, no nos quedemos como enanitos espirituales, ¿sí? Sino que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado, como una orquesta, cada quien en sus dones, como parte del cuerpo de Cristo, en la posición que Dios le pone, todos coordinados, concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas. Esto habla de la unidad del cuerpo de Cristo, que se ayudan mutuamente. Tú ayudas a otros, otros te ayudan a ti. Esa es la unidad que trae poder en la iglesia. Según la actividad propia de cada miembro, ¿sí? Según la actividad propia de cada miembro, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene una actividad diferente. Y todos ayudándonos unos a otros, dice aquí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, en las vanidades o en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Dios quiere que la iglesia se edifique, quiere que crezcamos, ¿sí? Ayudándonos unos a otros. Y necesitamos los dones del Espíritu Santo, no solamente para el ministerio, sino también en todas las posiciones de la iglesia. Se necesitan los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan de Esteban y otros más? Que simplemente ellos estaban ayudando, poniendo las mesas y sirviendo en las dispensaciones, ayudando a los necesitados. No solamente eso, sino también salían y predicaban y los enfermos sanaban y grandes milagros y señales y prodigios Dios hacía a través de ellos. ¿Por qué? Por el corazón limpio de servir a Dios en la posición que Dios quiera que tengamos en la iglesia. Cualquier posición es importante dentro de la iglesia. Amén. La única diferencia entre un pastor y un hermanito recién llegado es la responsabilidad ante Dios. Amén. Pero para Dios el suelo está parejito, parejito. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, vamos a Primera de Corintios, regresemos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Dice así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, es decir, al hablar en lenguas es una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, estamos hablando de la profecía, es una señal no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sí? Sino a los creyentes. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Bien, vamos al versículo 24. Dice aquí: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto que no tiene doctrina, por todos es convencido, por todos los que están profetizando es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Recuerdo como una ilustración, teníamos aquí en casa un maestro carpintero. Le compartíamos la palabra de Dios y le decíamos: vaya a la iglesia, hermano, aquí. Todavía no era hermano, aunque le compartíamos y recibía al Señor, pero bueno, le decíamos: vaya a la iglesia aquí en Avándalos, está cerca y ya congréguese. Todavía no éramos pastores, mi esposo y yo, y le decíamos, y no teníamos la iglesia de Valle en aquel entonces. Bueno, entonces, por fin lo convencemos y llega a la iglesia. Y después regresó a trabajar a la casa con el closet que estaba armando. Y le preguntamos: ¿cómo le fue? ¿Qué creen que dijo? Ya no voy a regresar a ese lugar. ¿Pero por qué? ¿Lo trataron mal o qué pasó? Dijo: no, porque desde que llegué y me senté ahí, nada más hablaban de mí. Y yo decía: pues ¿quién le platicó al pastor mi vida? Y yo me sentí incómodo. Y la verdad, ya no voy a regresar ahí. Pero él no se podía explicar, ¿sí? Que era Dios hablando con él, que era Dios exhortándolo, animándolo, ¿sí? Sacando a la luz lo oculto de su vida para que se entregara al Señor. Él sí recibió al Señor, pero en ese momento no quiso regresar a la iglesia, se fue a vivir a Canadá,
está trabajando allá, esperemos que allá se esté congregando, ¿sí? Pero eso sucede cuando alguien llega a la iglesia y el pastor está compartiendo, o la persona que está compartiendo ahí, dirigiendo el servicio, empieza a hablar de parte de Dios el mensaje y se siente que Dios está hablando con él o se siente verdaderamente Dios está en este lugar. ¿Cómo supieron mi vida si eso no lo sabía nadie? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios aún saca a la luz lo oculto que hay en los corazones. Y eso es a través del mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Jeremías 23-29 dice así: ¿no es mi palabra, dice Dios, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Sí? Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, aún el corazón más duro eh, se quebranta con la palabra de Dios, porque para Dios nada es imposible. Dios es especialista en corazones, ¿sí? Y eso solamente lo hace el Señor, su Espíritu Santo, amén. Entonces, bueno, la profecía debe ser juzgada, no al profeta, sí el mensaje, porque Dios no nos llama a murmuración, pero sí el mensaje, ¿sí? Primera de Corintios 14, aquí mismo, versículo 29, dice así: asimismo, los profetas hablen dos o tres. Si va a hablar un profeta, muy bien, ahora que hable el que sigue y luego el que sigue según el orden que lo haya determinado el pastor en ese momento. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro, la profecía es una revelación de un mensaje de Dios. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque todos, dice, no dice todos, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Exhortados. Amén. Ahora bien, la profecía no es adivinación. No, la profecía es un mensaje que viene de Dios. No es adivinación. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas, es el espíritu humano del profeta, está sujeto al mismo profeta. No es que entre en ellos, no es que entre en el profeta un espíritu para que le esté revelando cosas como sucede en el ocultismo. No, no. Dice aquí en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es un espíritu de adivinación, es algo que viene de Dios. Los profetas de Dios son ¿de quién? De Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, la profecía no es adivinación, es revelación de parte de Dios. Vamos a una última escritura, Primera de Corintios, capítulo 14. No, 14:32, sí, ya lo acabamos de leer. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo que sí sería bueno leerlo. Bueno, ahorita vemos el ejemplo. Entonces, procuremos profetizar, como dice la Escritura, proclamando a Cristo, exhortando, edificando, consolando en la revelación del Espíritu Santo, para edificar el cuerpo de Cristo. La profecía entonces habla de hechos futuros, hechos que serán cumplidos. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel,
y hay unos en Mateo. ¿Tienen 2 minutos? Bien. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7. Es hermoso esta escritura. Capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Fíjense lo que dice. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esta es una profecía. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios. Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Sí? Es una profecía que también la dijo el profeta Juan, el discípulo amado, que está en Apocalipsis, ¿sí? Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Estas son revelaciones que estamos estudiando en Apocalipsis que el pastor nos está enseñando. ¿Sí? Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno, con las nubes del cielo, venía uno, como un hijo de hombre. ¿Quién es? El Señor Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién va a venir en las nubes? El Señor Jesús. ¿Y qué va a pasar? Va a ser el día del arrebatamiento, el día de la resurrección, cuando el Señor Jesús venga en una nube. ¿Y qué va a pasar? Aquí Daniel está diciendo, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Vamos a Mateo capítulo 24, rápidamente. Mateo capítulo 24, vamos a ver. Gracias te damos, Señor. Mateo 24, versículo 30. Dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el arrebatamiento. Esto es cuando el Señor Jesús venga en una nube por los suyos. Esta es la resurrección. Amén. Y entonces el profeta Daniel dice que él veía cómo entraba el Hijo del Hombre que venía en una nube y se presentaba delante de Dios con los que había llevado con él. Amén. Tiempos gloriosos. Estas son profecías que no se han cumplido, pero que se van a cumplir y están corroboradas, están
plasmadas en las escrituras, en la Biblia. Dios se lo dijo a Daniel, Dios se lo dijo a Juan. Amén. Y le damos la gloria a Cristo Jesús porque esta escritura se va a cumplir. Se va a cumplir. Démosle gracias a Dios, hermanos. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por enseñarnos tu palabra, Señor, y por enseñarnos que necesitamos de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, te necesitamos, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con completa libertad en tu iglesia y que todos tus hijos, Señor, todos tus hijos sean llenos, Señor, con los de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias porque tú repartirás a cada uno, Señor, para provecho, Señor, la manifestación de uno de los dones de tu Espíritu Santo, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria, la honra y la alabanza y te bendecimos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Muy buenas noches. Nos vemos en México el próximo domingo. Vamos a estar por allá, ¿sí? Y le damos la gloria a Cristo Jesús. Con el gusto siempre de estar con ustedes, mis hermanos, y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. El pastor les manda un fuerte abrazo a todos y feliz día del amor y la amistad para todos. Bendiciones. Hasta pronto.